Muy buen día para todos, Dios les bendiga. Soy el pastor Misael Ordóñez de la Iglesia Centro de Fe y Esperanza de Puerto Boyacá, Boyacá. Le agradezco a Dios por esta nueva oportunidad de compartir con ustedes este devocional. Agradezco también al pastor Jorge Galvis, allí en la Iglesia de La Calera, Centro de Fe y Esperanza, también donde reside juntamente con su hijo. Y doy un saludo especial también para toda la iglesia de La Calera, como también para la iglesia de San Luis y de Huasca, Cundinamarca, quienes participan también de este devocional. Y hoy quiero compartir la Sagrada Escritura en el Evangelio de San Lucas, desde San Lucas capítulo 8, el versículo 40. Quiero leer la palabra de Dios. San Lucas capítulo 8, verso 40 dice: Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino a él un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médico todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyendo Jesús le respondió: no temáis, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Qué hermosa palabra, qué hermosa lectura de la Sagrada Escritura, la palabra de nuestro Dios. Y hoy quiero compartir este devocional bajo el tema acercándonos al Señor Jesucristo con propósito. Acercándonos al Señor Jesucristo con propósito. Es el tema para usted y para mí en este día. Y es que cuando nosotros miramos los 4 evangelios, encontramos que dice la palabra que grandes multitudes se acercaban al Señor Jesucristo. Claro, los motivos eran diferentes por los cuales se acercaban. Unos se acercaban para probarle, otros se acercaban buscando una u otra sanidad, otros se acercaban buscando una liberación, otros se acercaron incluso para que le dijera a su hermano que repartiera bien la herencia, otros se acercaban al Señor Jesucristo para tentarle, otros se acercaban al Señor Jesucristo solamente para escuchar las palabras de sabiduría y entendimiento, porque decían: no enseña como enseñan los escribas y los fariseos, este enseña con poder, dice la palabra de nuestro Dios. Pero bueno, total, señala la Sagrada Escritura que grandes multitudes eran las que se acercaban al Señor Jesucristo, tanto que en muchas ocasiones no tenía ni siquiera tiempo para compartir con sus discípulos, y mucho menos tenía tiempo para él descansar, dice la palabra, por lo cual a veces se apartaba al monte a orar, dice la palabra de Dios. Ahora, cuando leemos este pasaje de San Lucas, que también se encuentra en Mateo y también se encuentra en el Evangelio de Marcos,
Es uno de los pocos pasajes que nos habla de dos eventos, pero dentro del mismo pasaje. Es decir, este pasaje nos habla de la sanidad de esta mujer, de la cual no dice su nombre, pero da algunas referencias, y también habla de la resurrección que hace, cómo Jesús resucita a la hija de aquel principal de la sinagoga llamado Jairo, dice la palabra del Señor. Pero algo que yo miro en ese pasaje y que me ha llamado siempre la atención es que dice la palabra que cuando regresó Jesús, la gente lo estaba esperando con gozo, le recibieron con gozo. Dice la multitud, cuando volvió Jesús, le recibieron la multitud con gozo, porque todos le esperaban. ¿Por qué le esperaban? Pues no dice claramente, o no dice por qué le esperaban, y si le esperaban porque querían ser enseñados por la palabra de Dios, o porque sencillamente querían probarlo, porque querían tentarlo, porque querían acusarle, en fin. Lo cierto es que le esperaban, dice la palabra del Señor. Pero de todas esas multitudes nos habla de dos personajes, que es el principal de la sinagoga y también aquella mujer, los únicos dos los cuales se acercaron definitivamente con gran propósito. Óyeme, estos no se acercaron sencillamente, como decimos popularmente, como noveleros. Estos no se acercaron por curiosidad. Estos se acercaron fue para recibir del poder de Dios, experimentar lo sobrenatural de parte de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día mucha gente se acerca por curiosidad. Hoy día muchos se acercan al Señor Jesucristo, incluso se acercan con incredulidad, van a los templos, van a las congregaciones, mas sin embargo van dudando de que Dios pueda hacer algo en sus vidas, van dudando de que Dios pueda obrar algo extraordinario, aquello que el dinero no ha podido, aquello que el poder humano no ha podido, aquello que la ciencia no ha podido. Y algunos se acercan con cierta incredulidad, con cierto recelo, con ciertos temores y cosas así por el estilo. Pero qué importante es cuando nosotros nos acercamos a Él creyendo que Él es suficiente para hacer todas las cosas. Lo primero que encontramos entonces en este evento es cómo Jesús es abordado por aquel principal de la sinagoga, el cual le dice que su hija está agonizando, dice la palabra, y él quiere que vaya a su casa para que ponga las manos sobre aquella muchacha, sobre su hija que tenía 12 años, dice la palabra, y para que fuera sanada. Ahora, mientras iba de camino a la casa de aquel principal, dice la palabra que vino una mujer que tenía flujo de sangre también hacía 12 años, dice la palabra del Señor, y dice que le tocó el borde de su manto, ¿cierto? Allí mientras la gente le oprimía, porque casi no podía ni caminar, porque había tanta gente, tanta multitud que le oprimía, dice la palabra del Señor, le oprimía, le apretaban, dice la palabra del Señor. Ahora vino esta mujer y tocó el borde de su manto, porque ella decía dentro de sí, me llama mucho la atención el Evangelio de San Mateo, que dice el versículo 21, 9:21, dice, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Si tocare solamente su manto, seré salva. Esta era la convicción de esta mujer, esta era la fe, la seguridad de esta mujer. Esta mujer no fue para probar, esta mujer no fue para, vamos a intentarlo, esta mujer no fue como para ver si de pronto en verdad podía suceder algo, sino que esta mujer fue completa, con absoluta certeza, convicción, seguridad de que ella iba a ser totalmente sanada. Pero es importante nosotros considerar quién le había hablado a esta mujer del Señor Jesucristo. Alguien tuvo que haberle hablado del Señor Jesucristo, alguien tuvo que haberle dicho que Jesús podía sanarle, que se acercara a Jesús, que Jesús le podía sanar, que se acercara a Jesús, que Jesús la podía liberar de ese azote, como dice en el Evangelio de San Mateo, le podía liberar de ese azote. Qué importante es cuando usted y yo servimos para que las personas también conozcan al Señor Jesucristo y se acerquen a Él. Alguien tuvo que haberle hablado a esta mujer del poder de Jesucristo para que esta mujer tomara la decisión de acercarse al Señor Jesucristo. Y es lo que usted y yo debemos hacer en este tiempo. Sucedió en aquel tiempo con aquella mujer, también tiene que suceder en este tiempo. Hablemosle a la gente que se acerque al Señor, pero no se acerque por curiosidad, sino que se acerque con fe, creyendo que Él puede obrar, que Él puede transformar, que Él puede hacer lo que el hombre no ha hecho, lo que el dinero no pudo hacer, como en aquel caso, lo que la ciencia no pudo hacer,
hacer como en ese caso de esta mujer, lo que no pudieron hacer los hombres, que Dios lo puede hacer, para que la gente se acerque confiadamente ante el Señor Jesucristo. Y dice la palabra que ésta se acercó, tocó el borde del manto del Señor Jesucristo y al instante fue sanada, dice la palabra de nuestro Dios. Es importante que usted y yo recordemos que para aquella mujer no era tan sencillo acercarse, puesto que tenía flujo de sangre y para aquel entonces era considerada como una maldición el tener flujo de sangre. No podía acercarse de donde hubiera multitud, de donde hubiera estas personas, pero más sin embargo esta sin tener ningún temor, sin detenerse por las cuestiones religiosas, sin detenerse porque qué irían a decir de ella, que no, sino que esta iba tras su propósito, esta iba por lo que ella sabía que en el Señor Jesucristo iba a alcanzar, iba a encontrar. Así que ella, sin mirar estas cosas, sin detenerse por estas cuestiones religiosas, por estas cuestiones de tradición, sin detenerse por nada de esto, esta logra lo que ella decía: si tan solamente tocar el borde de su manto seré salva, dice la palabra del Señor. Mis amados hermanos, para acercarnos al Señor Jesucristo es necesario vencer muchos temores, es necesario vencer muchas tradiciones humanas, es necesario vencer muchas costumbres religiosas que las personas han establecido. No que Dios ha establecido, sino las personas han establecido. Aquella mujer venció todas las barreras, venció todos esos obstáculos y es así como pudo acercarse a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, mis amados, qué interesante que nosotros seamos entonces esos medios que impulsemos a otros. Mire, dice la palabra del Señor que la multitud, de hecho el apóstol Pedro, cuando Jesús pregunta ¿quién me ha tocado?, parecía una pregunta como sin sentido, o como que ilógico que él preguntara eso, ¿quién me ha tocado? Tanto que el apóstol Pedro dice la palabra que Pedro y los que con él estaban, dice: maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Mire, muchas multitudes estaban apretando al Señor Jesucristo, oprimían al Señor Jesucristo, casi que no lo dejaban caminar. Pero ¿quiénes de ellos se acercaron con propósito al Señor Jesucristo? ¿De quiénes de ellos, dice la palabra de Dios, que recibieron un favor de parte del Señor Jesucristo, recibieron una manifestación gloriosa del Señor Jesucristo? ¿Quiénes de ellos se acercaron verdaderamente con intenciones de recibir el bien de parte de Dios? Mis amados, hoy día mucha gente se acerca a las congregaciones, se acerca a los ministerios como por curiosidad, sencillamente. Se acercan sencillamente como para ver qué sucede. Solamente noveleros, por decirlo de alguna manera. Pero esas personas que no se acercan con propósito son aquellos que sencillamente no reciben nada de parte de Dios. Mire, estos dos, Jairo y aquella mujer, recibieron de parte de Dios porque ellos no fueron sencillamente como por mirarlo, como por haber, como por curiosear nomás, no, sino que estos se acercaron con propósito. Mis amados hermanos y amigos, si usted se acerca a Dios, está yendo a una congregación, acérquese con propósito, no solamente como porque, bueno, por cumplirle el deseo a mi amigo, a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, en fin, que me invita allá, me voy a acercar a ese lugar. No, que esa oportunidad sea la mayor y la mejor oportunidad para usted recibir el bien y el favor, la misericordia, lo extraordinario de parte de Dios. Estimado amigo, este es un pasaje, para mí es un pasaje muy especial, porque de verdad que nos muestra que si nos acercamos con propósito, vamos a experimentar la gloria y el poder de Dios. No es acercarnos solamente como por curiosidad, sino acerquémonos con propósito delante de nuestro Dios. Ahora, él recibe la sanidad y dice la palabra del Señor, que el Señor Jesucristo le dice: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. En el otro evangelio dice la palabra: eres libre de tu azote, dice la palabra del Señor también. Eres libre, aquella enfermedad le había convertido en un azote. ¿Cuántas personas más de las que le oprimían? ¿Cuántas personas de esas también tenían enfermedades? ¿Cuántas personas de esas necesitaban la manifestación extraordinaria, poderosa de Dios? Pero de ninguno de ellos
se dice la palabra que recibieron. ¿Y sabe por qué? Porque solamente se querían acercar como por mirar, como por ver, como por probar, pero esta mujer se acercó con propósito. Ahora sigue diciendo la palabra de nuestro Dios que mientras él estaba hablando allí, ya vinieron de la casa del principal y le dijeron, no moleste más al maestro, le dijeron a Jairo, no moleste más al maestro porque tu hija ya ha muerto. Pero el Señor Jesucristo le dice que no temiera, ¿cierto? No tema. Dice, cree solamente, dice, no temas, cree solamente y será salva, dice la palabra del Señor. Entonces, qué importante nosotros creer, tanto para la sanidad como para la salvación. Nadie puede acercarse a Dios si no cree. Solamente a través de creer en Él, dice la palabra del Señor, es que tenemos sanidad, tenemos redención, tenemos vida eterna, tenemos la manifestación del poder de Dios. Vemos lo sobrenatural, al que cree todo le es posible, dice la palabra del Señor. Pero ahora enfoquémonos en el caso de Jairo y su hija. Dice la palabra que Jesús entonces entró a la casa de Jairo. ¿Quiénes habían allí? Allí también había más multitud, allí también había más gente. Pero ¿qué tipo de gente? Señala la palabra del Señor. ¿Qué tipo de gente estaban allí? No precisamente personas que ayudaran, colaboraran en la fe, que colaboraran en la esperanza, en la confianza. Dice la palabra del Señor que unos lloraban y todos hacían lamentación por ella, dice la palabra del Señor. Otros se burlaban del Señor Jesucristo, pues decían, está muerta, la niña ya está muerta. Y así sucesivamente diferentes personas estaban en aquel lugar, ¿cierto? Pero mire, de esa multitud que pareciera, bueno, son amigos y son personas que se han venido a consolar a esta familia, pero la verdad son personas que no colaboraban en la fe, eran personas que no colaboraban en acercarse al Señor Jesucristo, no colaboraban. Estos más bien pretendían de que Jairo tampoco creyera en lo que Jesucristo iba a hacer, pero Jesús se acerca a aquella casa porque Jairo se acercó al Señor Jesucristo con fe, creyendo. Jesús le dice, cuando ya recibe la noticia de que la hija ha muerto, Él le dice que no temiera, que solamente creyera, y iba a ser salva su niña. Y Jairo creyó esa palabra. Qué importante es acercarnos al Señor Jesucristo y creer a las palabras de nuestro Señor. Yo quedo asombrado un tanto de cómo las personas hoy día le dan total credibilidad a las palabras de los hombres, de políticos, creen que estos son la salvación. Pero déjenme decirle, mis amados hermanos, que solo Jesús es el que guarda y cumple su palabra, que es fiel y verdadera y trae bendición y puede liberar y puede transformar nuestra vida y puede transformar a la humanidad. Estimado, mire cómo dice la palabra del Señor, que entonces Jesús echó fuera a todos aquellos a los que solamente estaban allí llorando y estaban haciendo lamentación, otros se burlaban, otros decían ya está muerta, en fin, los echó afuera a todos, dice la palabra del Señor, porque no se habían acercado a Jesús con propósito y solamente entró a la casa con la mamá, con el papá de la niña, con Pedro, Jacobo y Juan, con personas que ayudaban en la fe. Estimado hermano y amigo, la invitación en el día de hoy es acerquémonos a Dios con propósito. Tenemos la oportunidad de acercarnos a Él, acerquémonos con propósito a Dios. La palabra del Señor nos dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Acérquese a Dios para tener la vida eterna. Acérquese a Dios para tener la manifestación sobrenatural en sanidades, en milagros, en cosas extraordinarias. Acérquese a Dios, que los que se acercan a Dios, dice la palabra, no serán avergonzados. Estimados hermanos y amigos, acerquémonos a Dios confiadamente. Que Dios me les bendiga rica y poderosamente, que tengan una semana llena de éxitos y llena de bendiciones. Bendiciones para todos.